Estos amigos nos ayudan a seguir conociendo más. Casol Motos, Batuques Maxi Kiosco, Mini Mercado Fama, Procolors, pintura electrostática, Maritano Chapas, La Casa de la Milanesa, lubricantes y baterías El Negrito SRL. En la localidad de Las Varas, aquí en el departamento San Justo de la provincia de Córdoba, y les vamos a contar una nueva historia que tiene que ver la unión de los dos continentes, del viejo continente con nuestra América, más especialmente en nuestro pueblo, en la localidad de Las Varas. Alicia, Norma y Susana son las encargadas de contarnos toda esta hermosa historia y a la vez un poco triste. Ellas nos van a contar cómo fueron todos esos años, esa época y toda esa historia. Historia de amor. Como les decía en la presentación, una historia de amor y también de tristeza, donde se unieron los dos continentes, ¿sí? Donde se unía Italia y la Argentina. Contanos un poco, Alicia, cómo comienza toda esta historia. Bueno, voy a empezar por mi nono, Mora. Él nació en la provincia de Trento, en un pueblo, mi abuelo Mora, ¿no? Llamado Lodrone, en el año 1903. Eran 10 hermanos y, vivían en una casa tan grande que había sido un convento, que nosotros cuando fuimos a Italia pudimos conocer todo eso, que ahora está dividido, se dividieron los moras que quedaron allá y hicieron sus casas, hermosas casas, pero dejaron una columna, que yo tengo una foto, no la tengo acá, una foto que yo tomé de cuando fuimos a Italia, que dejaron esa columna como historia de la casa, ¿no? Bueno, él vivía en ese pueblo y mi nona vivía en otro pueblo, mi nona Lina. Zambaldi era su apellido. Eran 6 hermanos, ella era la mayor y el papá era carnicero, en un pueblito que se llama Cavedine, que está en la zona, tanto Lodrone como Cavedine están al norte de Italia, en la provincia de Trento, al pie de las Dolomitas, un paisaje de ensueño. Precioso. Sí. Entonces mi nona, trabajaba y fue a trabajar a Lodrone. Trabajaba como ama de llaves en la residencia del conde Carlos, porque eran todavía títulos de nobleza había. No recuerdo el apellido, no sé el apellido de ese conde, pero es Carlos se llamaba. Ella trabajaba ahí y siempre me contaba, a mí me gustaba mucho escuchar las historias que ella me contaba. En ese lugar me contaba las fiestas que se hacían, que llegaba la gente con todas unos trajes largos, subían por una escalera de mármol, de piedra. Como las películas. Como en las películas. Y llegaban en los carruajes. Y nosotros cuando fuimos a Italia tuvimos la dicha de poder ir, porque ese convento todavía lo está adentro. Tenemos fotos en las escaleras. Sí, adentro hay todos departamentos, pero la fachada se conserva, porque allá en Italia están obligados a conservar el estilo. Bueno, ella trabajaba ahí y se puso de novia con mi nono. Bueno, estuvieron de novio. Mi nono, él ya tenía la idea de venir acá a la Argentina, porque aquí había 2 tíos de él, uno soltero y el otro no tenía hijos, que ya vivían en esta casa y tenían este campito. Que le mandaban a decir que ellos qué iban a hacer, no tenían a quién dejarle esto el día que no estuvieran más, que querían un sobrino que viniera. Eran, entre varones y mujeres eran 10. El único que decidió venirse con un amigo, que no sé quién habrá sido el amigo, nunca supe, a la Argentina. Entonces se vino. ¿Sería tu abuelo? Mi abuelo. Cuando él llegó acá, no era todo color de rosa. Se encontró con que estos tíos
tenían sus deudas también, entonces no era muy fácil. Así que tuvo que trabajar en el ferrocarril. Empezó a trabajar en el ferrocarril, por eso me contaba siempre que los eucaliptos que estaban, ya los sacaron también en el ferrocarril, los había plantado él, con otros compañeros, por supuesto. Y que viajaban en la zorrita, lo que pasaba, los que son de mi edad saben lo que es la zorrita, ahora ya no existe más. Que pasaba, iban a trabajar por el ferrocarril. Y bueno, pero allá en Italia, mi nono ya tenía decidido venirse, y bueno, prometiéndole siempre traerla a ella. Pero pasó, bueno, cosas que pasan todos los días. El amor. Mi nona quedó embarazada, pero mi nono se vino y mi nona no sabía todavía que estaba embarazada. Él salió de allá en abril y mi papá nació el 30 de diciembre. Cuando ella se dio cuenta que estaba embarazada, en esa época, ni pensar lo mal que estuvo y siempre escondiendo porque era pecado eso, era bueno, no sé. Entonces, te imaginas sola en Italia y él acá, ¿cómo hacía para mantener ese hijo? Bueno, la cosa es que el hijo nació y ella lo crió, lo sabemos por otra gente del pueblo que vivía acá, después vino a vivir en la Argentina también, lo crió lo mejor que pudo. Y con decirte que pudo aprender de electricista, mi papá, que en esa época, y bueno, se la rebuscaba como podía. Para los que no conocen la historia de las varas, el hijo fue Pepe Mora. Pepe Mora, claro, sí, claro, conocido claro. Pepe Mora para nada nosotros. más que esa historia, Pepito, nosotros Pepito. siempre la taparon, nunca yo me Sí, enteré, yo me creo enteré. que tenía 18 Sí, o sí, 19 de años, grande mi la mamá me la enteraron. contó, pero mi nona jamás, No, ella no lo contaba. nunca lo contaron, nunca lo contaron. Tal Larissa vez el le dolor preguntaba, también. incluso los padres de ella también es como que la habían echado de la casa. No, sí. Porque, o sea, en aquella época no se... No, el padre no era- murió sin saber que ella estaba embarazada. Porque el padre murió en mayo pero bueno, pero la ayudaron mucho. Las hermanas la ayudaron muchísimo y bueno, siempre vivió ahí y trabajaba, ella trabajaba. Y después mi papá. A también todo empezó. eso tu abuelo Estaba acá prometiéndole siempre carta va, carta viene. Tengo fotos, Tenemos tengo fotos, todo tenemos recopilado. fotos que él le mandaba. Las fotos que mandaba mi nona de allá de Italia. Enseñándole el hijo. Enseñándole el hijo y Cuando pasó todo la escrito comunión, porque también le había sí. mandado fotos escritas por mi papá. Y bueno, así que siempre prometiéndole traerla. Después, mi papá ya cuando vino un poco más grande, él no quería venirse. Aparte, mi papá tenía ya el apellido de la madre. Era Zambaldi, era José Zambaldi. Fuimos a Italia nosotros, y cuando nos veían en la calle, la figlia del Giuseppe Zambaldi, porque ahí nadie sabía que era Mora. Entonces, bueno, mi nono siempre hizo sacrificio, era una persona tan buena, tan trabajadora, vivía para trabajar. Y cuando los pudo traer, mi papá ya tenía 20 años, así que no tenía muchas ganas de venir. Pero mi nona quería que tuviera el apellido del padre. Ella quería que tenía un carácter bastante fuerte. Y bueno, lo convenció y se vinieron. En el periodo de la guerra, no tuvieron más, se perdió la comunicación. 7 años sin tener noticias. Sin tener noticias estuvieron, porque 7 en la Segunda Guerra Mundial no llegaba la correspondencia. Sin recibir correspondencia. Y después, bueno, decidió traerlo, le mandó el dinero para que se vinieran, porque ellos allá no podían. Y bueno, se vinieron en un barco que no fue barco de inmigrantes, se vinieron en un barco de turismo, ellos. O sea, pero sí, estuvieron alojados en el Hotel de los Inmigrantes, ahí en Buenos Aires, por unos días. Hasta que mi nono los fue a buscar, estuvieron 15 días en Buenos Aires ellos. Entonces mi nono fue a Buenos Aires, se casó con ella, que yo tengo la libreta de casamiento también, y ahí en la libreta de casamiento dice, le cambió el apellido de mi papá, lo reconoció como Mora, y bueno, de ahí mi papá pasó a ser Mora. Así que fue una cosa bastante fuerte, porque cambiar el apellido a los 20 años... Cambiar el apellido a los 20 años, conocer a su padre, Claro, conocer al padre y adaptarse Y a otro Y él país. esperarla a mi nona. Y mi Él nona, esperarla tantos años. y cómo la atendió siempre. Sí. Mi nona era por ahí que...
Y mi nono era tan tranquilo, Sí. y ella que él quería comprarse algo, que me gustaría un anillo. Y bueno, si te gusta, comprátelo. Comprátelo, Un par de sí. zapatos, si te hace falta, compralo. Sí, Dale. sí. Se moría un animal en el campo y mi nona protestaba que, ay, que esto, que... Y bueno, ¿qué va a hacer? No No, llovía era un y santo. bueno, ¿qué va a hacer? Sí, Sí, era le un poníamos los santo. ruleros, nosotros cuando tenía pelo todavía le poníamos los ruleros. Sí, pobre Sí, abuelo, era, pobre nos nona. hacía, te digo, Todo. todo. hasta una casita atrás del galpón me hizo una vez. Una Porque casita yo de quería la verdad, casita ¿no? de, Una casita de de ladrillo. Me la hizo con el techo Sí. de chapa, le hizo 2 ventanitas. Una mañana, cuando yo llegué de la escuela, tenía la casita. La casita Y nos hecha. llevaban el sulky a Sí, a dar vuelta pasear, por el campo. Juntar manzanillas. Y si no, teníamos 2 gualeguay acá afuera. Sí, A y la una noche hamaca. una hamaca, entonces teníamos que cantar en italiano y él nos amacaba y nosotros cantábamos en italiano porque nos enseñaba a cantar en italiano, él es mi nona. Sí. Sí, cantaba en Y la italiano. felicidad de él y nuestra, Bueno, porque y yo era- cantaba en italiano, me amarcaba y yo cantaba fuerte, viste que las varas en silencio. Claro, Entonces sí, iba al día siguiente a la escuela y me decía, tenía la señorita Lucy Piovano en esa época de maestra. Vivían Qué ahí donde lindo, vive Grifa. qué hermoso que cantás en italiano, ¿no? Todo el pueblo me escuchaba. Sí, sí. Yo cantaba en Este, italiano. La primavera de 1927 abría los primeros capullos y el aire se embriagaba de dulces perfumes, permitiendo que las montañas del norte italiano mostraran su inconfundible belleza. En un pueblito llamado Lodrone, una pareja de jóvenes soñaba con un mundo mejor. Ellos eran Lina y Giuseppe. Ella, una hermosa mujer de finos modales. Él, un campesino trabajador, de rizados cabellos y ojos color cielo. Se amaban, pero las dificultades de la vida presentaron sus tropiezos. Giuseppe pertenecía a una numerosa familia y la economía de la época no le permitía tener independencia. Lina se desempeñaba como ama de llaves en el castillo del conde Carlos. Es así como Giuseppe recibe el llamado de un tío que había emigrado a Argentina. Se había casado pero no tenía hijos. El tío Antonio escribía cartas llamando a algún sobrino para que viniera a acompañarlo y dejar un pequeño campo que poseía en la provincia de Córdoba, precisamente en un pueblito llamado Las Varas. La correspondencia se intercambiaba con alas de esperanza y fe en el futuro. Giuseppe tomó la decisión de viajar a Argentina en busca de mejores horizontes, pero prometiéndole a su querida Lina que pronto la traería para casarse. Ella, que lo amaba inmensamente, comparte la idea y Giuseppe se prepara para partir junto a un amigo que también buscaba el progreso en la tierra argentina. Se embarca en el puerto de Génova en abril de 1927. Los últimos días que Lina y Giuseppe estuvieron juntos fueron intensos. La pasión los envolvió con su rojo manto y las lágrimas acompañaron la despedida. Todo parecía desarrollarse con tranquilidad, pero en el seno de Lina una nueva vida comenzaba a latir. Ubicándonos en el tiempo y en una sociedad tan estructurada y religiosa como la del pequeño pueblo donde vivía, la desesperación y la tristeza embriagaron su alma. Comenzó a hacerla mal vista, pero con la ayuda de su familia y aferrándose al amor de Dios, llevó adelante su embarazo y, como dice una canción, la ley de dar frutos es ley de la flor. El fruto del amor dio la luz y el 30 de diciembre de 1927 nació un hijo al que llamó Giuseppe Luigi, cariñosamente Beppino. Giuseppe por el nombre del padre y Luigi de su papá, que mi nono se llamaba Giuseppe, y Luigi por el nombre de su papá, del abuelo. Lo crió de la mejor manera, pero ese hijo llevaba el apellido materno, pues su padre estaba a miles de kilómetros y un inmenso mar los separaba. Todo fue difícil. Giuseppe en sus cartas decía que los quería con él, pero la vida en Argentina no fue fácil. Sus tíos no podían ayudarlo a mandar dinero a Italia,
y tuvo que emplearse para poder subsistir. Las cartas y fotografías iban y venían con la lentitud de la época. Mientras tanto, Beppino crecía y los años pasaban sin poder conocer a su padre. Su madre trabajó siempre para que nada le faltara y hasta pudo hacer que tuviera una profesión, electricista. El tiempo transcurría. Las dificultades eran cada vez mayores, pero lo peor, el flagelo de la Segunda Guerra Mundial. 7 años pasaron sin tener noticias unos de otros. Todo era tristeza y desolación. Los bombardeos dejaban su rastro de sangre y miseria. Giuseppe pudo enviar el dinero para comprar los pasajes. Entonces Lina y Beppino se embarcaron rumbo a Argentina. Llegaron el 6 de agosto al puerto de Buenos Aires. Una larga travesía con la fuerza del amor y la angustia de haber dejado a familiares y amigos. En Buenos Aires los esperaba Giuseppe. En el Hotel de los Inmigrantes se casó con Lina y le dio el apellido a su hijo. Se instalaron en Las Varas y formaron la familia que tanto soñaron en esta tierra que le abrió las puertas ofreciéndole un mundo mejor. Batuques, en un solo lugar, todo lo que buscas. Maxi Kiosco Batuques, más que kiosco, un kioscazo. Casol Motos, todos los repuestos y accesorios, cascos, escapes, indumentaria, lubricantes, cubiertas y mucho más. Casol Motos, todo para cuidar y proteger tu moto. Calle Mitre 220, Las Varillas, teléfono 45 69 26. Casol Motos. Solo 2 pasos te separan de todo lo que necesitas. Mini Mercado Fapma de Cristina Borgoño. Almacén, bebidas, artículos de limpieza, librería, artística. Ahora más grande y con mucho más para tu familia. Pasaje Ravenet 134. Mini Mercado Fapma. Maritano Chapas, tenemos años de trayectoria, te conocemos, nos conoces, entregamos trabajos de calidad y siempre, pero siempre, un ratito para la charla. Visítanos en Helen Keller 188, Las Varas, teléfono 03 533 15 68 1045. Trabajamos con todas las empresas de seguros del mercado. Maritano Chapas. Pintura electrostática, tratamiento en polvo con cámara de calor, mejor terminación y mayor durabilidad del color. Mariano Moreno y Belgrano, Las Varas. Teléfono 3533 44 17 30. Seguinos en Instagram, Procolors 19. La Casa de la Milanesa. Variedad de mila. Milanesa de vaca, pollo, cerdo, milas de aguja, caracú, peseto, hígado. Los tradicionales cortes vacunos, chacinados y ahora también tenemos pollos. Además, embutidos, carnes a la bolsa, verduras para preparar tu ensalada, verduras en escabeches y mucho más. En la Casa de la Milanesa, en Sargento Cabral 486 de Las Varillas. Excelente atención. La Casa de la Milanesa. El Negrito SRL. Para tu vehículo, baterías Moura y además distribuidor oficial de lubricantes en sus mejores marcas. El Negrito SRL. Telefax 03533 42 3001 45 67 35. Rivadavia 562 de la ciudad de Las Varillas, sobre Ruta Nacional 158. El Negrito SRL, lubricantes y baterías.
Alicia, vos Sí. que sos una de tus 3 hermanas, la que por ahí más conoce, la mayor, contanos un poquito acerca de la usina de la localidad de Las Varas que Bueno, teníamos detrás, cómo Yo, era. lo que me acuerdo, que había un edificio muy antiguo donde había 2 motores muy grandes y mi papá había venido de Italia con la profesión ya de electricista, había trabajado en la fábrica de aviones de Río Cuarto, en una fábrica de Las Varillas, haciendo mantenimiento, después trabajó también en la usina de San Francisco y esta usina que estaba acá pertenecía a don Juan Campana y a don Grato Romero. Romero después vendió su parte, ellos eran socios, porque se iba a vivir a Buenos Aires, entonces la compró mi papá. Y desde ahí siempre trabajaron juntos, se formó después la cooperativa y ellos siguieron siendo empleados, don Juan y mi papá, de la cooperativa después ya. Había 2 motores muy grandes donde daban la corriente. Había luz desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. A la noche, antes de cortarla, a las 12 menos cuarto daban una señal, se le llamaba la señal. Cortaban la luz y después la volvían a dar. Y me parece que cuando había un baile, por ejemplo, no se cortaba a las 12. Dejaban un ratito más, habrá sido hasta la 1, no creo, más porque los bailes se terminaban temprano. Y bueno, así que a la noche nosotros vivíamos en una casa, la casa que fue de las chicas Romano, que está al lado de ahí del Beto Davene. En esa casa vivíamos y a la noche veníamos acá con él, hasta las 12 nos quedábamos a tomar mate, a cebarle mate. Mi mamá venía a cebarle mate y nos quedábamos ahí. Yo me acuerdo que yo era chica y venía siempre alguno a contar algo, porque no había televisión, no había nada. Papá era una persona que venía con una mentalidad muy abierta desde Italia, desde Europa. Llegó acá a los 20 años. Y él sostenía que aquí en el pueblo tenía que haber teléfonos domiciliarios, ¿no? Porque había solamente una cabina pública que la atendía doña Yolanda Fiora. ¿En la esquina? Donde vive María Moncada ahora, sobre la ruta. Ahí estaba, ella tenía una librería y tenía una cabina pública. Y bueno, así que él con una comisión que se formó, pero él era el promotor de poner la telefonía aquí en Las Varas. Y entonces, pero eso fue en el 72, creo que tuvimos los teléfonos. Me parece que fue en el año 72, sí. Los televisores, el primer televisor lo tuvimos nosotros acá. Cuando lo trajo, era un aparato, era un aparato inmenso. La pantalla era chiquita, pero era... Mi mamá cuando lo vio casi se desmaya, porque dice, ¿por qué va a gastar esto si no se veía televisión? Y lo trajo, lo había comprado creo que en Rosario o Río Cuarto. No, era marca Rancer, era de Río Cuarto. Ajá. Llegó en el tren. Y me acuerdo que lo trajo en el año 61. Sí. Y lo puso ahí y no se veía nada. Y venía gente a mi casa y, ¿qué es eso, Pepe? Y es un televisor. Y mucha gente no entendía lo que era. Entonces le decía, es como una radio, pero se ve. ¿Cómo gastará luz? Le decía uno. No, gasta menos que una plancha, le decía. Y lo tuvimos ahí el televisor mucho tiempo. Y de vez en cuando, alguna señal desde Buenos Aires o algún canal de Brasil, por ahí, con una antena inmensa de una torre que puso altísima. Y bueno, cuando se veía algo, después ya Canal 12, en el año 64, cuando Canal 12 levantó la antena más grande, ahí se empezó a ver televisión. Entonces, ¿qué hacíamos en verano? Poníamos el televisor en el patio y del pueblo no había teléfono, se corría la voz que se veía televisión. Rápido, todos en bicicleta, caían, no nos alcanzaban las sillas, se sentaban en el patio, en el suelo los chicos. Sí, era así. Sí. Y después empezó a vender televisores, ya cuando se empezó a ver, porque en ese tiempo cuando él lo compró no se veía. Claro, no después ya pudieron. Después, entonces sí empezó a vender los televisores. Y los arreglaba también por ahí, renegaba. Muy idóneo, Sí, te digo que teníamos el piano de Granaderos Athletic Club y él lo afinaba. Sí. Yo nunca he visto
No es tan fácil afinar un piano, No, lo tenía un afinaba. oído. Sí, un oído bárbaro. Y bueno, y gracias al oído que tuvo, sacó 3 nietos músicos. 3 nietos músicos. 3 sí. nietos músicos. Sí. Un día, Mari Romero, que era de acá, ahora vive en Buenos Aires, en el Facebook, no sé qué puse yo de mi papá, y ella me puso, me acuerdo cuando íbamos a la usina, ella era muy amiga de otro muchacho que era amigo de mi papá, y venían acá, dice, y tu papá tocaba el violín en la usina. Tocaba el violín. Y después venía un hombre también que un día lo encontré en la Sociedad Italiana y de Las Varillas y me dijo que él vivía en el campo y le gustaba tocar el acordeón. Así que venía a veces acá a la usina, que mi papá estaba acá, para que le enseñara algo. Mi papá tocaba de oído, ¿no? Tocaba el violín, tocaba la guitarra, el acordeón, el piano, cualquier instrumento de oído, nada más, porque no pudo, cuando estaba en Italia no pudo estudiar, por Está supuesto. Martín de Alicia, Marcelo de Norma y Joaquín mío, que bueno, le encanta la música y Los también 3. de oído, tocan de oído. Sí. Bueno, si les parece vamos a ir a otro lugar y ahí vamos a conversar un poquitito más acerca de esta historia de amor y también un poquito de tristeza. Bueno, Ahí y te se cuento siempre cuando decís- él llegó aquí a esta casa, claro, mi abuelo vivía muy humildemente, Sí, nada sí. que ver como vivía en Italia. Y le dijo a su mamá, vos si querés quedate, pero Sí. yo me vuelvo. Sí, le dijo eso, pero Yo ¿qué, me- qué se iba a volver Después con se qué? hizo, como era tan sociable, mi papá tenía un Sí. carácter que se daba mucho con la gente, sus primeros amigos fueron Pancho Mainero y el Lito Mainero. Sí. El papá de Jorge Y un Mainero. Besone que Jorge, no un está, hermano hermano de Bueno, y un Jorge, Besone que bueno, no está más aquí. Los Gambones también. Entonces empezaron a hacer amistad, entonces, bueno, Pero- ya fue distinto. Había una cosa, que esta gente sabían hablar piemontés y le hablaban en piemontés. Ay, Mi papá claro. en piemontés no lo lo entendía. Claro, mis nonas no se entendían. entendían Una hablaba entre ellas. piemontés y la otra el Si dialecto hablaban en italiano, dialecto, y no se no entendían. se entendía. Y bueno, así que, y después trabajando, él aprendió a hablar castellano y a escribirlo también, porque al trabajar después en la cooperativa de luz tenía que... Muy que bien saberlo. hablaba. Y Mi papá lo que hablaba pasa que- el castellano, que Sí, no se mejor notaba que cualquier era otro, un a veces gringo, no, italiano. leía mucho, eso sí, leía, en mi casa se compraban revistas, Sí, las selección, selecciones, él todas las noches leía las el selecciones, el almanaque, diario, todos los días. En la revista Villiquen, revistas de mecánica, la mecánica popular, a él le gustaba Sí, todo eso porque muchísimo. se compraba muchas revistas y le gustaba mucho leer, entonces eso le facilitó aprender el idioma también. Y bueno, así que, y después, bueno, vivieron acá, pero desgraciadamente, yo me pongo a pensar ahora qué pocos años que fueron, porque 30 años ahora, me pongo a pensar, Pero cuando el era día que chico, cumplí 50 años, lloré todo el día. ¿Por qué? Porque dije, qué joven se murió mi papá. Estaba sola, se vi en casa, y dije, qué joven, qué joven. Bueno, ahora viene un poquito esa historia. sí, Naces vos, Alicia, sí, Norma, Susana. sí, yo nací en el 54, ella en el 58 y la Susi en el 64. ¿Y qué pasa después? Él nunca más había vuelto a Italia. No, porque en esa época, ahora es más fácil viajar. No era tan fácil poder ir, y él era empleado, tampoco no le sobraba la... Sí, no vivíamos mal, no voy a decir, pero tampoco para ir a Italia. pero no era aparte fácil. ir, nosotros Y éramos tenía los chicas padres acá, también, y y los tenía- padres estaban acá. Y mi nona siempre decía, yo ir a Italia Sí, claro. y no tener que volver, no, ver a mis hermanas, Ah. después volver, no, yo no voy. Con decirte que una vez mi papá le quiso pagar el viaje, que se fuera, ya mi nono había muerto. Y yo le decía, ay, nona, vamos, yo te acompaño. No, y después se enfermó y bueno, se Y murió. bueno, y cuando ella se enfermó, quería venir la hermana de ella. Y ella le dijo a mi papá que no, la mamá de la Laura. Sí. Le dijo que no porque dice, no, después cuando se vaya va a ser la despedida. Va a ser muy va fuerte. a ser muy claro. Y bueno, y no sabía que ella, pobrecita, Sí. no iba a estar mucho tiempo. Y bueno, así que después que murió mi nono murió en el 74, mi nona en el 78 y él
El día después del sepelio, había venido una amiga de Rosario, porque en Rosario había una familia que habían sido del mismo pueblo que ellos, y vivían ahí. Y había otros en Río Cuarto, que también habían sido del mismo pueblo. Entonces, nos visitábamos siempre. Ellos venían para acá, nosotros íbamos. Y vino esta mujer de Rosario, empezaron a hablar, y dice, yo voy a ir a Italia, quiero ir a Italia, averiguame en Rosario cuánto sale el pasaje, que esto y que aquello. Bueno, ella le empezó a averiguar, él averiguó acá, al final terminó comprándolo en San Francisco. Y hizo todo, pero todo tan rápido. Murió en mayo del 78 y él quería irse y estar allá en agosto, el 15 de agosto, que era el día de la fiesta de su pueblo. Y lo logró, estuvo el día de la fiesta allá. Y fue, y dice que nos contaba un primo. Él se fue solo de acá. Sí, se fue solo porque mi mamá no iba. Ella ya dijo que no iba. Solo, el 5 de agosto de 1978. Sí, que no pudo. Había llegado el 5 de agosto de 1948. Pero 30 años exactos. Pero no pudo salir ese día, porque hubo paro de aviones. Sí. Entonces salió el día. Allá se armó un lío, claro, no había celulares. No había como... Él no, de Buenos Aires, estaba en Buenos Aires, en la casa de un amigo, bueno, y salió el día siguiente. Entonces allá lo habían ido a esperar, el día antes no llegó, se armó un lío que después tuvo que llegar en taxi a la casa de la tía. Y bueno, así que estuvo allá 40 días y ya se volvía a fines de septiembre. Y el día de la fiesta dice que el primo le dijo ahí en la plaza del pueblo que ¿por qué si te jubilás no vendés todo allá en Argentina y te venís para acá? Si total tanto que te gusta, claro. Cuando él se vino en el 48, Italia estaba destruida después de la guerra. Cuando fue, Italia a partir de los 60 empezó a responder y los primos estaban todos muy bien, con trabajo. Hasta un auto le querían regalar, un auto para que se trajera. Y bueno, y él entonces dice que él le contestó, no, yo no, dice, no quiero que mis hijas sufran lo que sufrí yo cuando me fui a Argentina. Desarraigo. Y bueno, el desarraigo. Y siempre nos decía una cosa que ahora parece que uno lo dice fuera de lugar. Él estaba muy feliz con Argentina porque tenía la casa, tenía familia, tuvo trabajo siempre, bueno. Pero nos decía siempre, por más que la pasen, traten de quedarse en el país, porque el desarraigo es terrible. Ahora uno le dice eso a un chico joven y no lo entiende porque las cosas se dan distintas, de otra manera. Él vivió en una época acá que siendo empleado vivía bien. Entonces, bueno, se fue y después se enfermó, tuvo una neumonía allá y se murió el 19 de septiembre de ese mismo año. Y esa mañana llegó una carta diciendo... En su pueblo falleció. Y en un hospital, bueno, allá los sanatorios, las clínicas se llaman hospitales, pero sí, por ahí cerca. Sí, cerca. Y esa mañana llegó una carta que decía que era la última carta que nos escribía, porque ella se volvía después. Claro, que nos portáramos bien, que le hiciéramos caso a mi mamá, nosotras tres, bueno. Y decíamos, ¿cómo puede ser? Falleció y llegó la carta. Sí, nos avisaron. ¿Y cómo se porque las cartas en esa época? O sea, por carta. Y nos comunicamos, nos avisaron por teléfono que estaba mal que viajara mi mamá. Pero imagínate, mi mamá estaba en San Francisco cuidando a mi abuela, a la mamá de ella. Viejita, ¿viste? Y bueno, entonces que viajáramos porque no estaba mal. Él murió el 19 de septiembre, pero no le dijeron bien en qué fecha, que después iban a avisar. La cosa es que cuando lo iban a mandar en barco, había huelga de barcos. No, recién salió de allá el 30 de octubre. Sí, y pero llegó, nosotros no lo sabíamos. No, después nos avisaron por carta. El 30 de octubre llegó a Buenos Aires, claro, barco de carga venía, porque él ya venía con una carga. Llegó a Buenos Aires el 28 de noviembre. Entonces mi mamá con papera, ellas dos con papera, también un lío, miré en mi casa ese año. Y yo me fui con los de la funeraria, fuimos a Buenos Aires a retirarlo. Teníamos un amigo que también, la mamá había sido del pueblo de mi papá.
ese muchacho se portó muy bien con nosotros, nos hizo todo el trámite, que yo fui al puerto, me lo entregaron y nos volvimos. Porque era, bueno, era todo un trámite que había que hacer. Así que bueno. Claro, y la tía de él había puesto, porque después nos mandaron una carta y decía, lo fui a despedir, es la madrina. No, lo fui a despedir, no, lo tuvo en los brazos cuando nació, que lo bautizaron, dice, lo fui a despedir a Génova. Sí, Fallecido, va muerto. ¿Y ustedes qué sintieron cuando fueron las tres a ese lugar? Ah, Una emoción. mucha emoción, Sí, es nostalgia. mucha ¿no? cosa que- Yo entré a la iglesia, ella fue 2 veces a Italia, yo fui 2 veces, porque cuando cumplí 60 años los chicos me regalaron el viaje. La primera vez, en el 2016 que fuimos, entramos a la iglesia ahí en el pueblito, yo te hablo del pueblo de mi papá, porque la segunda vez que fui al pueblo de mi papá, yo me quedé 25 días ahí. Porque a mí caminar por esas calles era tenerlo a mi papá del brazo. No sé cómo. Bueno, entramos a la iglesia ese día, fuimos a misa un domingo a la mañana, y yo me emocioné, se me hizo un nudo en la garganta. Y ella me dice, aquí lo bautizaron a papi. Y sí. Lloré toda la misa. ¿Cuántos años tenían? Y yo tenía 23. Yo 19, Yo 14. y ella 14. 14. Sí. Y bueno. Ahora tu madre, Onelia. Nunca se resignó. Nunca lo aceptó, nunca lo asumió mi mamá. Yo siempre dije que mi papá iba a tener paz el día que mi mamá se muriera. Porque ella siempre, 2 palabras y lo nombraba, 2 palabras y lo Sí. nombraba. Ah, ¿te acordás porque Sí. hacía esta comida? Ah, sí, porque Y el papi yo le salgo, gustaba. Esto, salgo no. al patio y me parece que va a llegar con la valija. Yo lo soñé muchas Yo veces no. que llegaba. No, yo yo no. gracias a Dios no. Yo lo soñé que llegaba, que entraba ahí en el callejón con la valija, la veía la valija que se había llevado. Sí.